Estamos de vuelta en el camino de territorios. Con Brenda Galicia por Código 21. Dar pues medios de transmisión para estar aquí pendientes de todo lo que generamos en este programa. Es página código21.cdmx.gov.mx, Spreaker.com/show C21. Estamos en Facebook, Código 21 Radio, Instagram X, Código 21-radio y WhatsApp 55 49 56 84 21. Y pues bueno, vamos a platicar sobre pues lo que nos espera en este día y además también sobre los temas de la mente, porque ya tenemos aquí y vamos a iniciar con nuestra sesión de Cuéntamelo en el Diván de la Sociedad Psicoanalítica de México. Por supuesto, una colaboración que hacen de una manera generosa, completamente gratuita y además pues para poder posicionar el tema de la salud mental como obligatorio, yo creo que el que debemos de tener todas y todos, y que parte del éxito personal y también social, incluso público, yo creo que radica en que tengamos una buena salud mental. Pero la salud mental tiene como distintas aristas, tiene como varios medios y se refleja también en muchas circunstancias. Una de ellas, por supuesto, el tema del dinero. Entonces, vamos a platicar con Diana Rodríguez, psicoanalista. Ya nos ha acompañado en anteriores ocasiones aquí en esta cabina. Y vamos a hablar sobre el tema del significado inconsciente del dinero. Y es que alrededor del dinero hay como varios temitas ahí desde... No sé, o sea, creo que son como arquetipos o como prototipos sociales que nos hemos hecho, que ha contribuido también mucho los medios de comunicación para reforzarlo, pero también inclusive en lo religioso también tiene una connotación, tiene un significado y tiene un valor. Nos han mencionado que nosotros debemos de ser de una manera. ¿Qué pasa cuando tenemos dinero? ¿Cómo nos mira el otro cuando hay dinero? Incluso he sabido yo que tuve como mucha preparación de voz. Incluso también nos decía el maestro que el dinero se nota en la voz. Entonces, si se nota en la voz el dinero, quiere decir que... ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les dije que me había quedado ronca por temas emocionales? Y es que también la voz son temas emocionales. Y si recuerdan cómo yo hablaba la semana pasada, es que de verdad ni yo me reconocía porque sentía que no tenía apoyo. Y el apoyo se da en el diafragma, que es lo que te da como la fuerza vocal. Yo no tenía, o sea, no estaba yo enferma, ni tenía nada en el diafragma, pero no encontraba la manera de apoyar la voz y eso hablaba como de una inconsistencia emocional que yo tenía. Y entonces, si también me imagino que el tema del poder económico te genera una cierta estabilidad, por supuesto que también se tiene que mostrar en la voz si tienes lana o no tienes lana. Y si se manifiesta en la voz, se manifiesta en todo tu ser. Pues doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, mucho gusto, me da mucho gusto estar nuevamente aquí con tu público y vamos a ver qué podemos compartir, qué podemos abrir de este tema que realmente, como tú lo estás diciendo, es muy emocionante, ¿no? Claro. A ver, doctora, ¿por qué decidió hablar del dinero? Pues yo creo que como tú lo estabas diciendo hace un momento, el dinero es una parte muy importante que no podemos obviar, que todos los seres humanos lo necesitamos, ¿no? Uh-huh. Y tú decías, tocaste un tema muy interesante en este momento que decías de la pobreza. Y eso podríamos decir que va también encaminado o relacionado al dinero, pero a veces nosotros nos vivimos con una cierta pobreza cuando económicamente a lo mejor no está. Y entonces nosotros tenemos que diferenciar entre el dinero, la riqueza y la pobreza. O sea, el dinero lo podemos ver como, pues si lo vemos en el ámbito de la economía, como un conjunto de activos que se utilizan para poder intercambiar bienes y servicios. Que de acuerdo a yo tomé contabilidad y gestión administrativa, el activo es la fluidez, o sea, el dinero que tienes aquí para solventar.
y el pasivo son, por ejemplo, tu coche, es, por ejemplo, tu computadora. Entonces no está diciendo el conjunto de activos y pasivos, es el conjunto de activos, lo que tú tienes para resolver un problema en este momento. Exactamente. Por ejemplo, aquí podemos ponerlo, o sea, muchos dicen y a lo mejor parece que me voy a desviar, pero nada más es para tener un poco de más contexto. Algo muy fácil es todo activo es lo que me da dinero, todo pasivo es lo que me quita dinero o me saca dinero, ¿no? Uh-huh. Entonces, de esta manera, muchos decimos, yo tengo una casa y es un activo. No, no, porque... O de que voy a invertir en bolsas de lujo. No, así no. ¿No? Porque eso me saca dinero y no entra dinero a mi cartera, ¿no? Entonces, digo, nada más para ponerlo así como a grandes rasgos y que se entienda y no estar tan rimbombante la explicación. Uh-huh. Activo es todo lo que me da dinero y que con ese dinero yo lo puedo intercambiar y ahí puedo intercambiar por bienes y servicios, ¿no? Uh-huh. Y pasivo, pues es todo lo que me quita el dinero. Ahora es diferente también una inversión, porque la inversión parece que yo estoy sacando dinero, pero yo estoy esperando que haya un retorno. Entonces, por ejemplo, cuando yo invierto en mis hijos, lo que quiero decir es que yo quiero que eso que estoy metiendo en mis hijos, ya sea la escuela, ya sea el deporte, ya sea la medicina, cualquier cosa que yo le esté dando a mis hijos, quiero que haya un retorno. Con esto no quiero decir que mis hijos me mantengan. No, sino que uno ya cuando sea grande, ellos ya pueda vivir con la tranquilidad de ya terminé. Exactamente. Ya me puedo dedicar todo ese dinero que le dediqué durante 25 años. Ese dinero completo va a ser para mí. Exactamente, y que yo ya hice que mis hijos pudieran estar en una base, en unos cimientos que ellos mismos vayan produciendo más activos y ya puedan solventarse su vida y pueda seguir una cadena, ¿no? Claro. Entonces, eso es interesante. Ahora, pero esto lo estamos hablando a nivel de economía. Uh-huh. Pero también está, si nos vamos a nivel de algo más, pues no sé, mental, algo más como filosofía, pues el dinero es un sinónimo de poder. Y cuando estamos hablando de poder, tampoco vayamos a pensar, ay, sí, es que qué horrible persona. No, poder es poder tener opciones. Exactamente. O sea, yo puedo comprar esto o aquello, o yo puedo ir a escoger entre si voy a este médico o a este otro. Ese es un poder. Y eso no quiere decir que eso sea malo, o sea, me da la posibilidad de yo poder moverme porque tengo más opciones. Y eso también es bueno. Entonces estamos viendo aquí que el dinero, pues por estos dos puntos, no tiene por qué pensarse que es malo. No. O sea, nos está dando una capacidad para poder intercambiar y nos está dando el poder para poder escoger, elegir y tener más opciones, ¿no? Sí. Pero entonces vamos a complicar un poquito la ecuación. Uh-huh. Y en la ecuación pues vamos a ponerle lo emocional, lo mental, y aquí en mi rama que es el psicoanálisis vamos a ver qué hay detrás del dinero. Y entonces quiero citar una película muy nueva, si no la han visto, de por ahí de 1948. De aquí a la esquina, de aquí doctora. a la esquina, creo que la acaban de sacar de cartelera. Sí. No, fuera de broma. 1948, director Ismael Rodríguez. Y sí, ya llovió un poquito. Ni siquiera fue de mi época, pero sí la vi. Sí la vi. De la mía, doctora. Y que es ustedes los ricos, porque nosotros los pobres fue la primera, ricos, ¿no? Ajá, fue la primera, y la otra es ustedes los ricos. Sí. Nosotros los pobres es una película en donde vemos a un grupo de personas que esa fue en el 40 y fue un año antes, en el 47 o 46, algo así. Es un grupo de personas en donde se romantiza la pobreza. Ahí se romantiza la pobreza. ¿Por qué? Porque todos, como son pobres, todos se cuidan, todos se quieren, todos se apoyan, y esto hace que la comunidad salga adelante, ¿no? Y fue un exitazo, tanto que entonces sacan, no me acuerdo si al año siguiente o al otro, que fue en el 48, que es lo que te decía, la de ustedes los ricos. Y en ustedes los ricos, ahí ya me ponen un elemento disruptivo que es justamente los ricos. Uh-huh. Y resulta que es una familia rica que la hija de Pedro Infante, que era hija adoptiva de Pedro Infante en aquel momento, Chachita,
resulta que el padre era un hombre rico. Y entonces el padre, al enterarse que tiene una hija, quiere rescatarla, y lo digo entre comillas, subrayado, en negrito y en cursiva, de la pobreza, ¿no? Y hace todo lo necesario tratando de comprar su amor, porque ahí se ve, comprar su amor, para que entonces Chachita se sienta contenta y quiera ir entonces a vivir con los ricos. Y así lo ponen, digo, es una trama bastante básica. Y sigue la historia y resulta que Chachita se da cuenta que no, que en realidad lo importante es la familia y decide quedarse con su familia que es pobre. Y hay un diálogo muy interesante porque entonces dice Pedro Infante cuando le están diciendo a Chachita que se vaya y Pedro Infante dice que no, que ustedes solamente, dice, tristes rotos, ustedes solamente tienen dinero, pero jamás tendrán el amor como nosotros los pobres. Y es una sentencia extremadamente fuerte, o sea, ustedes por ser ricos nunca tendrán el amor como nosotros los pobres. O sea, los ricos no tienen amor. O sea, los ricos se la pasan muy mal. Y la película continúa un poco más, el padre muere y entonces la abuela se da cuenta que está rodeada de gente avariciosa que solamente quiere su dinero y así que decide ir con sus parientes, con los parientes de su nieta, que son pobres, porque ahí se va a encontrar la felicidad. Y desde aquí que estamos hablando de los 40, pero podemos irnos más atrás, pues estamos diciendo que la pobreza es una virtud. O sea, que la pobreza realmente hace que la gente sea buena y que la riqueza, entonces, son malos. Los que tienen riqueza son malos. Pues de ahí la frase de pobre pero honrado. Exactamente. ¿No? Sí. De ahí esa y muchas. Y entonces empezamos a ver que hay una división muy interesante en donde la gente se siente orgullosa, por lo menos en aquellos años, de ser pobre. Porque si soy pobre, pertenezco al equipo, al team de los buenos. Y si tengo dinero, entonces pertenezco al team de los malos. Y que si nosotros dijéramos, me podrías decir, oye Diana, pero esto tiene muchos ayeres, así como le hiciste, pues sí, pero permea. De hecho, vamos a hacer un podcast, les voy a medio spoilear el segundo capítulo. Hice un estudio del Club América. Y el Club América es el más odiado de todos y el más villano de todos, pero porque dentro del ejercicio de la gente que formó al equipo, ya cuando lo toma los Azcárraga de Televisa, eran personas extranjeras y con mayor poder adquisitivo, y se reforzó mucho esta mística del valor o antivalor del América con películas hechas con Gómez Bolaños, Chespirito, en donde reforzaba la villanía del América, en donde siempre los personajes eran ricos y pudientes, y la contraparte que eran siempre los pisados, que eran los que limpiaban o eran los seguidores de las Chivas, que las Chivas sí era lo nacional, y jugaron mucho con este villano que se volvió pues parte fundamental de la economía de la misma Televisa. Exactamente, inclusive el ataque que se le hacía, por ejemplo, al Cruz Azul, donde decían es que aplauden y sale cal, ¿no? O sea, y cosas así, ¿no? También, si mal no recuerdo, pero ahí no te puedo asegurar, que el América fue comprado y le cambiaron el nombre nada más a otro. Bueno, no le cambiaron el nombre, era un club de como gente de altos recursos económicos, pero era un club privado. Y cuando ya lo compra Guillermo Cañedo, los Azcárraga, y ponen a Guillermo Cañedo como director, entonces ya empiezan a ponerle un alma al equipo, ¿no? Y el alma era el extranjero privilegiado, con dinero, con recursos, y los demás no los tenían. Exactamente, y que eso enfadó muchísimo al público de aquel tiempo porque decían no se ganó su lugar. Exacto, porque no también vino desde abajo. Exactamente, porque se tiene la idea de que hay que ir desde abajo, o sea, que todos los que tienen dinero, que no van desde abajo,
es algo negativo. Los pusieron ahí. Los pusieron ahí, exactamente. Y entonces desde ahí ya vemos o podemos ver esta idiosincrasia entre el pobre y el rico, el pobre malo, el rico bueno, y lo podemos ver también, por ejemplo, en una frase que todo mundo lo escuchará, aunque no sea una persona que siga mucho la religión, pero es más fácil que entre como dice, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. ¡Ay! Y entonces se da también esa idea de que no, entonces los ricos no van al cielo, los ricos entonces son malos. Si nos vamos a la historia y repasamos y vemos qué es lo que estamos leyendo y que parece que hay una mala traducción, resulta que el aguja era justamente en las ciudades amuralladas, era la puerta pequeña que estaban alrededor de esas ciudades amuralladas. La grande pues se abría y entonces podían entrar todos. Pero después de las 5 de la tarde o 6 de la tarde, cuando ya el sol se bajaba, cerraban todas las puertas para que no entraran los ladrones y afectaran la ciudad. Y los ricos o los mercaderes, en realidad eran los mercaderes, que llegaban tarde, tenían que pasar por la aguja, por el ojo de la aguja, que eran las puertecitas laterales. Y para hacer que los camellos pasaran tenían que desmontar todo para entonces que el camello entrara pues hincado, o sea, arrastrándose, y después pasar toda la mercancía. Y a eso es a lo que se refiere. No quiere decir que los ricos no van al cielo, quiere decir que pues cuesta trabajo y que pues entonces habrá que hacer ciertas cuestiones para poder entrar al reino de los cielos. Pero eso lo tomamos literal y entonces nos refuerza también que los ricos son malos, que los ricos no van al cielo. Y entonces empezamos con esa idiosincrasia y lo vamos formulando y lo vamos todavía fortaleciendo más adelante. Uh-huh. Después entonces, ¿qué podemos ver? O sea, podemos ver, por ejemplo, que hay ideas. Por ejemplo, ¿es malo hablar de dinero? O sea, si estamos comiendo, si tú y yo vamos a tomar un café o vamos a hablar, yo no te puedo preguntar, oye, ¿cuánto ganas? O sea, está mal visto, no. Yo siempre pregunto. No pero puedo le pongo ay, si no es indiscreción. No puedo preguntar sobre eso porque culturalmente hablar de dinero también es malo. O sea, todo lo que tiene que ver relacionado al dinero es malo. O que decir, oye, es que ahora sí gané mucho, también es, ¿y cómo lo habrá hecho? Ah, sí, claro. O se compró un carro. Se compró un carro. Ups, quién sabe cómo lo habrá conseguido. Dices, ¿de dónde, con esos no? Tonos. Entonces, si te das cuenta, estamos inmersos en toda esta parte de que el dinero es una cosa que puede ser mala, pero es necesaria. O sea, es mala, pero es necesaria y hay que tenerla. Porque si no la tienes, entonces pues no puedes cubrir tus necesidades básicas. Ya no digo el carro Mercedes-Benz que tienes allá afuera y que yo vi hace ratito, ¿no? Sí, ahí lo tengo, ahí abajito. Sino las necesidades básicas. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hace nuestra cabeza, nuestro cerebro, para poder juntar lo bueno y lo malo? O sea, simplemente no quiero, pero lo necesito. Y es que aquí entra entonces el elemento psicológico. El elemento psicológico es que cada quien le va a dar una connotación diferente al dinero. Si yo te preguntara a ti, oye, ¿qué es el dinero? Y no estoy hablando de examen, o sea, para ti, ¿qué es el dinero? ¿Qué me podrías decir? Pues es la posibilidad de tener herramientas para solucionar cualquier circunstancia. Uh-huh. Y si te dijera, oye, ¿a qué estrato socioeconómico, si quieres no contestar, perteneces? ¿Cómo lo tienes que hacer? ¿Cómo lo mides? Bueno, yo estudié marketing y allá veíamos el tema del nivel socioeconómico y sociocultural. Entonces, por ejemplo, no es que tengas dinero, sino es que tal vez tengas una preparación o tengas amigos que pertenezcan a otro nivel, porque vamos a poner este ejemplo y yo lo he vivido así.
En la escuela de mi hijo hay un señor que no sé exactamente en qué trabaja, pero trabaja en el sector automotriz, pero no piensen que hay en los automotores, no, sino trabaja en temas de no sé, como mecánica y demás. Y tiene bastante dinero. De hecho, hemos ido a las casas de varios amigos de mi hijo y yo me he quedado de que impresionada de lo que he visto, ¿no? Porque son casas muy ostentosas, muy altas, con albercas, o sea, de verdad exagerado todo, ¿no? Y entonces fui a la casa de uno de ellos y entonces platicando con su esposa me dijo que ellos no viajaban a ninguna parte. Y yo así de, ¿pero por qué? Si tienes más dinero que yo, ¿no? Y yo a lo mejor con pues, por lo menos un viaje al año hago, ¿no? Para celebrar a mi hijo y salir de vacaciones, pero yo lo hago. Y si tú tienes tanto dinero de esta casa, tienes tus coches, ¿cómo no viajas a ningún lugar? Y me decía, pues es que mi esposo dice que como no conoce, entonces pues no nos vamos a ir a exponer a algo que no conozcamos. Y eso es lo que yo he hablado con mi hijo. No es que tengas tanto dinero, porque no es eso, el tema es que tengas acceso a perder el miedo para ver otros mundos, y ese otro mundo te lo va a presentar forzosamente o los estudios, más tus relaciones sociales, más muchas cosas que sí te puede dar el dinero, porque al final de cuentas, pues le inviertes a los estudios porque tienes dinero, le inviertes a los viajes porque tienes dinero y entonces ya no te da miedo viajar al extranjero porque ya viajaste una vez, le inviertes a los idiomas porque tienes dinero. Entonces, para mí el dinero significa eso, la forma en la que yo puedo invertirle para que el nivel sociocultural crezca. Pero tú me estás dando un ejemplo, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero me estás dando un ejemplo de la otra parte. Esta otra persona que tú me estás hablando, tiene dinero, sí, pero se vive en pobreza. Y sí. Y por eso te decía que era diferente tener dinero o ser rico a tener pobreza. Y este hombre tiene pobreza, como tú lo estás mencionando, en cultura, en conocimientos, y que entonces eso no le permite. O sea, ¿cuántas veces uno no sabe el inglés o algún otro idioma? Pongo el inglés porque es como de los que más utilizamos, y eso ya nos limita porque yo ya no quiero salir porque es lo desconocido y no lo voy a entender y eso me va a hacer daño. O sea, ¿por qué? Porque quiero salir, pienso que me va a hacer daño, porque si yo creyera que no me va a hacer daño, pues voy, lo haría. Pues lo haría. Pero entonces lo desconocido me trae entonces a mi temor. También entonces pasar de un estrato socioeconómico a otro es extremadamente complejo. Y lo voy a poner en México porque no puedo hablar a nivel mundial porque desconozco todo el mundo, pero pasar de un nivel socioeconómico de digamos clase media a alta o de clase baja a media es extremadamente complicado, porque también el dinero nos da identidad. Sí. Y entonces, pues sí, pobre pero honrado, como decíamos hace rato, y yo ya tengo lo conocido. Entonces, ¿qué hago? Pues a lo mejor soy comerciante y sí tengo dinero, pero no estoy invirtiendo en esto, como tú decías, que era la parte cultural, y me da mucho miedo cambiar de este estrato al otro, o sea, irme de viaje, me arraigo exactamente, y eso hace que no pueda avanzar, y entonces lo único que termino haciendo en muchos casos es envidiar al otro, pero no es que yo esté envidiando al otro, es que es una forma de defensa de no poder accesar al otro lugar, porque me da mucho miedo de que en el otro lugar, como no sé manejarme, me vaya a pasar algo malo. De hecho, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM sacó un estudio en pandemia que me pareció súper interesante, en donde yo puse ahí el análisis de casos de José José, por ejemplo, o de artistas como Michael Jackson, que venían desde la pobreza, o a lo mejor no extrema pobreza, pero sí venían desde circunstancias socioculturales muy bajas, y que en el momento de tener dinero, ellos se apoyaron de un personaje, porque ahí el instituto decía que tiene que existir un apoyo al transformador social, que ese tipo de personas que daban el brinco de ser pobres a ser ricos, necesitaban de un agente de cambio, que ese agente de cambio les demostrara, les dijera, ven, te acerco a mi mundo para que tú lo vivas, para que tú lo conozcas y que no te dé miedo que posteriormente tú y tu linaje puedan pertenecer a pero sí necesitaban a ese factor persona que les diera el empujoncillo al mundo. Y sí,
Estoy de acuerdo con eso porque, por ejemplo, los proyectos del INVI, que son proyectos donde se construyen casas teóricamente económicas en zonas que son de colonias que son un poco más de clase media, y uno diría, ¿cómo por qué? Porque entonces los vas a arraigar ahí, los vas a integrar ese medio sociocultural, y eso va a hacer que lo aprendan, y de esta manera las siguientes generaciones vivan en este estrato socioeconómico. Sí, que de hecho ese proyecto lo inició Pedro Ramírez Vázquez con Tlatelolco, que era un proyecto de saneamiento, así se le llamó, saneamiento, impulsado por López Mateos y por estos personajes, en donde en Tlatelolco vivían todos los estratos socioeconómicos, los más ricos y los más pobres, y era en aras de que los más pobres vieran cómo se vivían los de clase alta y dijeran, ay, nosotros también podemos ser esto, y se transformaran. Exactamente, y esa es la idea, porque cambiar de este nivel a este otro nivel, te comento, es muy complicado. De un nivel, de un estrato a otro estrato es muy complicado, y voy a seguir con tus ejemplos. O sea, si tú me hablas de Michael Jackson, diríamos, wow, el hombre ganaba lo que quería, cuando quería, pero estaba súper endeudado, o sea, al grado que al final de sus tiempos se tuvo que abrir una serie de conciertos para pagar todo lo que debía, porque gastaba como si no hubiera un mañana. Y ahora viene el tema, doctora, que muchos gastamos por emoción, ¿verdad? Exactamente, o sea ya nos vamos acercando justamente a esa parte. Sí. O sea, si te das cuenta, pues uno diría, ya dio el salto. Ya dimos el brinco, somos José José, ya tenemos y ganamos lo que quisimos. ¿Por qué terminamos en la ruina? Bueno, terminó él, yo no. Terminó él en la ruina. ¿Por qué existen estos perfiles como Michael Jackson que prácticamente... Michael Jackson, tú mencionaste José José, digo, veo que tú tienes muchos ejemplos. Tú mencionaste José José, y José José, ¿qué hacía? Era un hombre que sabía producir, y producía muchísimo dinero, pero no quería verlo. O sea, él no quería ver el dinero, y entonces lo dejaba en las manos de cualquier otro, sí, porque él no quería verlo. ¿Por qué no queremos ver el dinero? A ver, ¿por qué, doctora? Yo no sé por qué. Yo sí te quiero ver dinero. Nosotros en el área del psicoanálisis y también de la psicología, pero en el área del psicoanálisis específicamente, vemos que hay diferentes etapas, y una de esas es la oral, otra es la anal, y nos vamos al genital, y así nos vamos con otras etapas. En la etapa que es la oral, la anal, es una etapa en donde nosotros queremos retener y nosotros queremos expulsar. Es una etapa en donde el ser humano aprende en ese tiempo a empezar a ir al baño y controlar esfínter. Entonces, de repente, el niño tiene que aprender que tiene que soltar su excremento, tiene que soltarlo en un lugar determinado. Y antes el bebé lo hacía en un pañal, y ya cuando estaba sucio, pues la mamá va y amorosamente lo limpia, pero llega un momento en que le dices, no, o sea, ya te tienes que ir a un lugar en específico, ¿no? Y ahí nosotros empezamos a ver la parte de retener, controlar o expulsar. El niño termina expulsando todas estas heces por amor a la madre, porque cuando yo veo que expulso esto y mi mamá se le ilumina la cara, los ojos se le abren y dicen, ¡ay, qué hermoso hijo! Ya lo lograste. Entonces se dice que lo hace por un acto amoroso. Y de esta manera, entonces empieza a entender que eso es lo correcto y que ahí lo tiene que hacer y que ese es el camino. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de carácter anal, nosotros estamos hablando de que el dinero lo están viendo, lo están percibiendo como excremento. Y entonces hay quienes quieren retenerlo, y tú podrás conocer a algunas personas que, oye, pues tienes mucho dinero, ¿por qué no cambias el sillón que ya está todo roto, que se le sale el resorte? No, todavía aguanta, porque es esa idea de retener, porque eso me causa placer. Pero entonces hay otros que, por ejemplo, quieren, apenas les llega el dinero a las manos y dicen, es que me quema el dinero, o sea, lo tengo que botar. Doctora, de mi esposo no. No es cierto. Y entonces como que no tienen el control, como que el dinero lo asocian o se asocia también con algo sucio, como el excremento. ¿Quién quiere tener excremento en las manos?
Sí, pues nadie. Nadie. Entonces simplemente mejor lo desecho. Y esa es una de las formas en como nosotros vemos también en este tipo de pacientes, cómo controlan el dinero. Y tú me dirás, bueno, sí, pero es el dinero, ¿y luego qué? Porque también es su forma de vivir. Y a veces personas son muy miserables con ellos mismos porque no se dan nada a ellos. Y no estoy hablando de que, ay, ¿por qué no te das un paseo, un viaje? No se dan ni siquiera la oportunidad de disfrutar a su familia. O sea, y es como, no quiero dar, no quiero soltar. Y estamos hablando justamente de esta etapa, que es la etapa anal. Ahora, también vamos a ponerle, para enriquecer y que esto sea más complejo todavía, vamos a ver esta otra parte en donde nosotros vamos a tener también ideas y conceptos sobre qué es el dinero. Por ejemplo, la abuela murió, no la tuya, una abuela. También la mía murió ya. La abuela murió y entonces la abuela usaba un collar muy bonito y ese collar se lo dio a la tía. Sí. Y entonces, ¿qué dicen los demás? Ya se enojan, porque a ella y no a mí, yo que la cuidé. Exactamente. Y entonces ahí es cuando vemos el amor, cómo lo relacionan con dinero. Ay, sí. Y que no tiene nada que ver, son dos cajones totalmente diferentes. Y aquí podemos ver, por ejemplo, a Cantinflas cuando falleció y dejó una gran herencia, y cómo peleó el hijo con el tío. Y fue una pelea de años. Mejor se hubieran puesto a trabajar. Sí, pero no estaban peleando por el dinero, estaban hablando a quién quiso más. Estaban ¿En serio, doctora? Sí, lo que en el fondo lo que estaban diciendo es, yo merezco más su amor que él. ¿Por qué se lo darían a él si yo merezco ese amor como el collar de la abuela? Si yo la quise tanto, ¿por qué entonces le deja el amor al otro? No es como pagar por lo que yo hice, o sea, yo no lo entiendo así. Yo quedé muy marcada porque cuando yo era chiquita, y ya ve que todo lo que nos pasa de niños nos marca, mi abuelita falleció y tenía una casa y tenía otras casas en un pueblo. Y entonces ni siquiera, además habíamos regresado del panteón, doctora, o sea, ni mi abuelita se enfriaba y ya los tíos ya estaban diciendo que quién se iba a quedar con qué. Y entonces yo me quedé y vi cómo todos lloraron, todos pelearon y yo estaba así de, ¿pero de qué hablan? O sea, ya, espérense tantito por respeto. Y entonces yo crecí con un tema de que yo se lo he dicho a mi mamá, yo no quiero que me dejes nada. Y también creo que tengo un sentido de justicia de si tú me das me das algo, yo te lo voy a pagar. O sea, esas son como normas que yo tengo, ¿no? Y que son como muy claras y por eso no entiendo esa parte de la herencia, de que... Pero es que no se entiende justamente porque tú lo estás viendo con una parte lógica. Pero lo que ellos estaban peleando no era la parte del dinero, estaban peleando por a quién amó más, a quién le va a dejar lo más significativo. Y como la abuela no lo dejó, en este caso vamos a suponerlo, entonces ellos van a arrancar ese amor para yo quedarme con algo. Y entonces dicen, ay, es que el collar de la abuela que siempre lo tengo aquí cerca del corazón. O sea, y ahí es cuando empezamos a ver cómo lo están relacionando con el amor, ¿no? ¿Con qué otra cosa se puede relacionar, por ejemplo? Con el control. O sea, el que paga manda. Ah, sí, eso sí lo sé, doctora. El que paga manda. Y entonces es una forma de yo tratar de controlar. ¿Y qué es lo que decía de esta parte anal? O sea, yo controlo cuando hago mis heces o no las hago. O sea, yo controlo. Y de esta forma yo me aseguro que haya menos peligro o que todo se mueva al ritmo o como yo quiera. Y esa es otra forma también de ver el dinero en esta parte psicológica, control. ¿De qué otra forma? Protección. Si yo tengo dinero, pues puedo estar más protegida. O sea, si yo, como decíamos, si yo me lastimo o me rompo el pie, puedo yo entonces ir al médico, pagarme el médico y ya estoy protegida. Y entonces la falta de dinero lo que trae es un sentimiento de desprotección. Exactamente. Entonces, de esta manera mejor controlo el dinero y lo tengo y lo junto para cuando lo necesite.
¿Cuántas veces has escuchado de es que lo tengo para cuando lo necesite? Uy, mi mamá, una tía se murió con una gran cuenta de banco y a mí me dio mucha tristeza porque se murió y no, pero es que también uno tampoco puede entrar a gastarse todo, o sea, se murió y después ya cuando vi que alguien más, no voy a decir nombres, estaba gastando su dinero, dije, qué caramba, o sea, tanto que se trabajó para que otros te lo terminen gastando. Exactamente, pero es un miedo, o sea, lo que ahí estamos relacionando es el sentimiento de miedo, que entonces yo estoy desamparada y que no voy a tener un grupo de apoyo, un grupo de familia o de amigos, y que entonces tengo que ver por mí misma, y entonces es un sentido como de, ay, el mundo está muy peligroso y yo tengo que tener esto, para cuando yo lo necesite. Una película que también se hizo con Irán Eori ya por los 70, que se llamaba La Señorita, y que era una mujer que prestaba dinero y un día, spoiler, se muere de un susto porque ve una sombra que piensa ella que la van a robar, rasgos paranoides muy altos, y entonces le da un infarto al corazón. Hacen toda la investigación y encuentran cantidades de dinero por todos lados, debajo del piso. ¿Por qué? Porque ella dijo que alguna vez la habían lastimado y que fue una pareja, que una vez la había lastimado una pareja y nunca más le iba a pasar esto. Así que decidió juntar dinero para su protección. Lo mismo lo vemos en Lo que el viento se llevó, cuando Scarlett O'Hara levanta el puño de tierra y dice que va a ser rica para que no le vuelva a suceder eso. Entonces, ve cómo estamos relacionando el dinero con protección. Y es otra forma de ver también el dinero. Ay, sí, es cierto. Me hizo recordar al profesor Memelovsky de no me acuerdo, ¿cómo se llamaba de los 80s? Que cuando se cayó el edificio Nuevo León, creo del 85, él tenía todo su dinero ahorrado abajo del colchón, doctora, y lo perdió todo y dicen que hasta se volvió loco. Y se volvió loco no por la pérdida del dinero, seguramente. Digo, no es mi caso, no lo conozco y no puedo decirlo, pero yo puedo pensar o intuir que se vuelve loco porque se vive totalmente desprotegido. Y que ahí eso es lo que hace que tenga este miedo y que se vuelva loco, ¿no? Uh-huh. Como tú lo dices. También lo podemos ver entonces con el poder. Muchas veces cuando yo me siento que estoy muy por debajo de los demás, pero es un sentimiento mío, o sea, las personas valemos siempre, o sea, pero que yo puedo sentirme que estoy por debajo de los demás, entonces quiero el dinero para yo sentirme que estoy a nivel o quizá un poquito más arriba y hasta hacerle algunas cosas negativas así como que porque puedo, ¿no? Porque puedo maltratar al mesero, puedo maltratar a la señora que me ayuda a limpiar, y que ahí es donde uno dice, pues, oye, ojo, o sea, no se trata de eso. De hecho, hay otra frase que dice, todo el poder corrompe. O sea, cuando no hay límites, cuando no se te limita, entonces pues simplemente pierdes un poco o pierdes mucho cómo se tiene que vivir, o sea, en compañía y con las demás personas, y de esa manera también se utiliza esta parte del dinero como una forma de poder, pero ahora sí con la connotación negativa, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es otra forma que nosotros estamos viendo el dinero. Si te das cuenta, hay muchas formas de que podamos entender el dinero y que no necesariamente es como lo que estábamos hablando de economía o como tú lo dices en contabilidad, sino hay muchas otras formas. Pero también está la parte de generaciones. Uh-huh. Cuando tus abuelos empezaron a construir su casa, quizá les costó trabajo, entendieron que tenían que sacrificar algunas cosas, pero que poco a poco fueron sacando a los hijos y construyeron su casa e hicieron todo el patrimonio, ¿no? Uh-huh. Y después de eso le empiezan a decir a los hijos que tener dinero es complicado, que tener dinero cuesta mucho trabajo. Y el hijo, que es un hijo que nació en una casa ya, que nació con otra forma de ver la vida diferente a sus padres, pues dice, sí, cuesta mucho trabajo, el dinero cuesta mucho trabajo. Y de esta manera se van creando ideas que no son tuyas. Uh-huh.
Y por ejemplo, entonces hay de repente en momentos en donde está la economía muy baja y que a esa persona le tocó luchar mucho, pero que a la otra persona la economía está mejor, no voy a decir excelente, pero está mejor, y sigue viviendo con la premisa y con la idea de que el dinero es algo complicado de obtener, que el dinero no es tan fácil, que obtener una casa es muy complicado, y eso hace, por eso te decía, que es muy complicado saltar de un escalón al otro, porque yo me quedo con esas ideas. Y que tú lo ponías muy bien en el caso de este papá, de este compañero, porque pues lógicamente no pertenecía a ese nivel, pero no podía dar el salto. ¿Por qué? Porque tiene estas ideas arraigadas. Y de esta manera empieza a juntarlo con otras cosas, con otras ideas, que hace entonces que fortalezcan su sistema de creencias, en donde dice, sí, bueno, pero es que si eres rico te vuelves malo, o te pierdes todo, o te roban. ¿Cuántas veces has escuchado que si tienes dinero te van a robar y vas a ser víctima? Y de esta manera otra vez volvemos a caer en que no nos podemos mover de ahí. Y la parte en donde estaba mencionando que hay valores y que todos tenemos diferentes valores, y las escalas de valores que son de cada uno de nosotros, pues es diferente, que hace mucho se tiene la idea de que la pobreza es un valor. Y nosotros dijéramos, voy a regresar ahorita en este momento a la película de Nosotros los Pobres, en donde supuestamente todos los pobres son gente buena y honrada, pero hay un personaje que en esa película va y maltrata a la abuela, no sé si te acuerdas, sí. Una escena terrible y una escena bien lograda, porque era una escena muy complicada y el director lo ha mencionado muchas veces. Y vemos, pues, no, que era pobre, y entonces si es pobre, entonces no es bueno, y entonces, ¿qué pasa? Y además todos bien borrachos. Pues sí, pero borrachos, pero buenos. Borrachos, pero buenos muchachos. Y entonces me voy a ir a otra película, perdón que ahora esté sacando muchas películas, doctora, pero vamos a ver de Luis Buñuel, ya sabes cuál. Dígala. Se me fue ahorita, de Luis Buñuel, la de... Es la de... Se me fue ahorita. A ver. Bueno, sí. Donde presenta el mundo de la pobreza y toda la decadencia, los olvidados, exactamente, en donde presenta toda la pobreza y toda la pues las cosas más negativas de las personas. ¿Sabías que fue una película que la prohibieron aquí en México? Uh-huh. O sea, fue una película que la gente la rechazó, porque tenían estas ideas de Pedro Infante, tenían estas ideas de que los pobres eran buenos, y de repente Buñuel viene disruptivamente a romper con todo esto y mostrar lo más miserable de las personas, que es motivado en muchas ocasiones por la pobreza, y fue una película que hasta prohibieron y la gente no quería ir al cine. ¿Por qué? Porque simplemente me estaba mostrando algo que yo no quería ver. Y en aquel tiempo, también en aquel tiempo del cine de oro, se estaban estas dos áreas en donde estábamos viendo a los pobres que eran buenos, y estábamos viendo también a María Félix o a esta otra, Dolores del Río bajando de una escalera con una pluma enorme y un vestido hermoso, y que veíamos cómo ella había venido de la pobreza y entonces ya había alcanzado esto, y eran parámetros extremadamente opuestos. Y esto es una cosa que también nosotros tenemos, y que cuando nosotros trabajamos con pacientes nos cuesta mucho trabajo hacer que la persona reflexione. No es que compre nuestra idea, porque no tiene que comprar nuestra idea, pero tiene que ir reflexionando y analizando y poniendo en prueba y si estas ideas que tiene ya preconcebidas son reales o no, o si aplican para ellos, porque a veces aplican, pero para los abuelos, no aplican para ellos. Y entonces nosotros tenemos que estar trabajando con ellos, y cuando ya vamos ya al ámbito de la consulta privada y con los pacientes, que nosotros vamos a hacer un encuadre. Encuadre es cuando llega el paciente y nosotros les decimos todas las reglas de cómo funciona esto. En psicoanálisis y también con muchas otras áreas de la salud, se dice: si tú cancelas la sesión, se agradece mucho que tú por favor avises, pero la sesión se cobra. Y entonces ya queda ahí pactado, y luego te llaman y dicen: ay, ¿qué cree?
no voy a poder llegar. Muchas gracias por avisar. Bueno, nos vemos la otra. Y cuando es la otra, dice, aquí está el pago de la consulta, por ejemplo. Y le dice, sí, pero falta el pago de la consulta anterior. Uh-huh. Y dice, no, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué si no vine? Pues por eso, porque no viniste. Y se pactó, independientemente, y no me voy a meter ahí en que si es correcto o no es correcto, es algo que está pactado. Pero entonces vemos cómo los pacientes de repente quieren romper este encuadre y esto les cuesta mucho trabajo soltar esta parte en algo que ya había sido pactado y se había quedado claro. Uh-huh. Entonces ahí lo que nosotros vemos es que el consultorio no es una cosa más que un pequeño laboratorio para que esto lo veamos cómo funciona en el macro, cómo funciona en sociedad. Y ahí es donde nosotros vamos viendo estas relaciones, cómo de repente ellos quisieran que tuvieran un trato especial, cómo ellos quisieran que las reglas para ellos no aplicaran, cómo quisieran que entonces el mundo se moviera como ellos quisieran. Y esto es lo que nosotros vamos trabajando con los pacientes, porque esto nos permite, este encuadre y estas reglas, y en este caso específicamente lo del pago, nos permite ver cómo funcionan estas personas afuera. Y eso lo vamos señalando. Así de esta manera nosotros vamos viendo qué es lo que está pasando y qué es lo que ellos tienen y por qué es que han llegado a donde han llegado. Por ejemplo, también nosotros en consultorio se les menciona, este es encuadre personal, pero es muy común que cada año se sube de honorarios y entonces solamente al año se sube una vez de honorarios y bueno, eso lo hacemos en encuadre personal. Si otros lo hacen de otra forma, adelante, ¿no? Pero entonces dicen, ¿por qué subes? Pues porque el mundo todo sube, cada año sube y ellos dicen, no, pero ¿por qué? Y ahí les tenemos que ir mostrando, mira, tú estás queriendo tener cosas especiales y diferentes a los demás y eso hace que tú no te vayas moviendo y eso hace que tú te atores y que te enojes y que digas, mira qué codiciosos son aquellos, cuando no te das cuenta que tú estás queriendo que las reglas apliquen diferentes para ti. Y eso hace que el ser humano empiece a entender que hay una forma, unas reglas del tablero que hay que seguir y que cuando la entienden, funcionan bastante bien afuera. Y es cuando nosotros estamos viendo el crecimiento. El dinero solamente es una pequeña parte de todo lo que vamos a ver, de todos los simbolismos y todas las ideas que tiene el paciente y que va a estar ahí jugando en transferencia. Transferencia quiere decir que cuando el paciente está con nosotros, nos transfiere su forma de relacionarse generalmente con sus figuras primarias, es decir, papá y mamá. Y entonces estamos viendo cómo él quiere ser tratado como un ser especial como lo trataba papá y mamá, pero que no puedes funcionar en el mundo así. En el mundo no puedes funcionar como si el mundo fuera tu papá y tu mamá y te den todas las cosas a ti de forma diferente, porque entonces el mundo estaría totalmente desquiciado, porque todos querríamos lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, los privilegios que exactamente. Y eso es lo que nos va haciendo, en este caso del dinero, nos va haciendo entender cómo va funcionando la persona, ¿no? También cabe mencionar que cuando nosotros estamos en consulta, nosotros estamos escuchando al paciente y el paciente entonces se siente en una relación muy, muy íntima y se llega a veces a mezclar como, ay, es que me cuida como si fuera mi mamá. Es transferencia. Uh-huh. ¿Y yo por qué le voy a pagar a mi mamá? O sea, a mamá no se le paga. ¿Por qué le voy a pagar a mamá? Ay, no, yo sí le pago a mi mamá. Sí, tú, pero muchos no. Y entonces lo que nosotros nos permite romper esta relación y decirle, ojo, no te confundas, no soy tu mamá, aunque tú me vivas como tu mamá, pero no soy tu mamá, también es el dinero. Porque cuando hay un pago, entonces se entiende que es un servicio y que no es una relación en donde se simbiotiza la madre con el hijo. Y de esta manera el paciente va entendiendo de que, o sea, sí me cuida, sí me quiere ver bien, pero no es mi mamá. Y es un ente externo que está haciendo esta función. Y eso también lo ayuda a ubicarse en la realidad.
Doctora, para ir cerrando, porque ya es la 1, ¿algún último mensaje que quiera darle a nuestro amable auditorio sobre este tema? Además que le paguen a su psicólogo. Adriana, yo te voy a pagar. ¿Qué les puedo decir? Yo creo que los invitaría a hacer una reflexión, así como lo hemos estado haciendo, que lo hicimos muy rápido porque no nos da el tiempo y es un tema muy amplio, que hicieran una reflexión, que empezaran a ver qué es para ellos el dinero. O sea, no sacarlo de Google o del diccionario, o sea, ¿qué significa para mí el dinero? Eso sería una buena idea para empezar. Segundo es, ¿qué me han dicho del dinero? Y tercera es, ¿y esto aplica para mí? Y creo que eso podría empezar a hacer que como que los engranes se vayan aceitando para que se vaya moviendo y yo vaya entendiendo, ¿es en serio? O sea, yo conocí alguna vez a una persona que trabajaba en un mercado ambulante y le iba muy bien, como tú lo mencionaste, le iba muy bien, pero ellos decían que eran pobres, pero le iba muy bien. Y cuando empieza a contrarrestarse todo esto de que inclusive le va mejor que a otros que tienen carrera y bla, y no estoy peleando con ninguno, entonces dice, pues ¿qué pasó? ¿Por qué soy pobre si pues no eres pobre? Lo que pasa es que no soportas el dinero tampoco y entonces lo saca y lo desecha. Lo que yo le digo a mi esposo, gana mucho más que yo, pero nomás no le rinde. Pues eso es lo que tendría, a lo mejor, si él quisiera, empezar a analizar qué le simboliza el dinero y por qué entonces lo tiene que sacar. Guácala, o sea, guácala. Porque mantiene a su familia. ¡Ay! ¡Tatán! Mantiene a su familia, pero es una forma de deshacerse del dinero. Sí. Porque yo también podría donar a pero a además fundaciones. Es sistémico porque en su familia está de que o sea, como que siempre están esperando. Para él el dinero es para ayudar a otros. Y la familia es que todos nos tienen que ayudar. Sí, pero te das cuenta que es una forma de buscar por dónde vaciar el dinero. Exactamente. ¡Júgalo conmigo! Ay, doctora, ¿qué temas se arrojan por el dinero? Por eso esa frase decía, no aplica conmigo porque pues no aplica eso, pero dicen que cuando el dinero sale por la ventana... No, cuando el dinero sale, el amor se va por la ventana. Ajá. Y no necesariamente es de que no haya dinero, sino se develan muchas cosas de la otra persona y propias desde el dinero. Y que ahí, por ejemplo, estás tocando otro tema que ya ahorita no nos va a dar tiempo, pero que es el dinero y la relación de pareja. Es que antes de decir cuándo nos casamos y en dónde, a ver, ¿cuánto vas a poner tú? ¿Y cuánto? Pero no nos da pena, doctora. ¿Qué pena van a decir que yo soy una interesada? Y pues sí, ¿no? Nos interesa estar bien. Pues sí. Pero que volvemos a lo mismo. Hablar de dinero es sucio. Sí. ¿Y cómo se relaciona entonces las personas de pareja con el dinero? Y hay gente que yo conozco que son pareja, entre comillas, y cada quien paga lo suyo, como si fueran roomies. Que no está bien eso. No está bien. Dividimos. Yo pago unas cosas y tú pagas otras. No está bien, no está mal. No está bien, no está mal. Si ellos llegaron a un acuerdo, perfecto. Sí. Pero cuando no se habla y solamente se actúa, hay lo ese único problema. Que sí pagamos en común es la colegiatura de nuestro hijo y sus útiles. Todo lo que es de él, mitad y mitad. En todo. Si eso lo pactaron, está bien. Sí. Pero yo también conocí a otra pareja que, por ejemplo, ella ganaba lo que ganaba y ella decía, yo pago vacaciones y él paga el resto de lo que se vive, con lo que se vive. Y se daban unas super vacaciones porque ella juntaba para las vacaciones. Y era su forma de relacionarse. Sí. Pero lo importante es cómo se maneja en la economía. O hay otras parejas que dicen, ¿sabes qué? Yo te doy todo el dinero. Es como decir, yo no puedo hacerme cargo de esto, entonces te lo doy y tú lo organizas. Y si no me das, entonces pues tú eres mala porque no me lo das. O sea, es ponerse también en otra posición. O la otra persona que sí acepta todo el dinero y entonces no le da responsabilidad. Es un tema enorme. Luego hablamos del dinero y las parejas, de las que aceptan que las mantengan, de las que no, de los que aceptan que las mantengan, porque también ahorita se está cambiando el rol. El sugar daddy. Que ya se están quedando en casa y los están manteniendo,
qué pasa con cómo cambia como el mindset de las mujeres. Exactamente. Los sugar mommy y sugar daddies y todo eso, ¿sí? Claro que sí. Doctora. ¡Ay, gracias! Teléfono de la Sociedad Psicoanalítica de México, doctora, ¿cuál es? A ver, déjeme ver, yo aquí lo tengo, espéreme. Sociedad Psicoanalítica de México. Vamos a ver. Bueno, busquen las redes sociales SPM y ahí van a poder encontrar toda la información. Y el teléfono... Que aparte de eso van a poder encontrar toda la información y hay una clínica de bajo costo que si ahorita les está resonando, por ejemplo, lo que hablamos y que les está diciendo, ay, a lo mejor yo sí tendría que estar viendo qué es lo que me está pasando, sí. Puede entrar ahí a la página de internet de SPM, Parque México, ajá. Y eso les va a llevar a una que dice clínica, y la sí. Clínica, ahí trabajan muchos compañeros que dan terapia o dan sesiones a bajo costo. Ahí está, es el 5286-6550, 5286-6550, obviamente con el 55 antes, y están en Avenida Tamaulipas 150 en Hipódromo Condesa. Ay, doctora, pues le agradezco tanto estos minutos, un gusto platicar con usted, fue un honor, y por supuesto, pues ya vamos a estar ahí con Adriana, ya te voy a pagar. Diana Rodríguez, muchas gracias y un gusto platicar con usted. Gracias, doctora. No, gracias. Es un placer. Gracias, Leo, en la producción y en la operación. Que tengan excelente tarde. Mi nombre es Brenda Galicia. Hasta mañana. Código 21. Para bordear los límites que nos colocan al centro de las discusiones. Para convertirnos en recipientes neutrales susceptibles a llenarse de contenidos e ideas diversas. Para abrir nuestros oídos y emociones a los sonidos que construyen el presente y el futuro. Para recorrer todo aquello que nos da forma y sentido, es necesario caminar por territorios. Con Brenda Galicia. Únete a la expedición de lunes a viernes a las 11 de la mañana por Código 21. Suena la ciudad. Escúchanos en Código 21.cdmx.gov.mx y plataformas digitales.